Mi nombre es Luis Ángel Díaz Andino y con el corazón lleno de gratitud puedo decir que Dios me ha permitido vivir una trayectoria de más de 42 años dedicados al ministerio y a la formación espiritual. Nací y crecí en El Salvador y desde una temprana edad sentí el llamado de Dios en mi vida. A los 7 años entregué mi vida a Cristo y a los escasos 17 años, en marzo de 1982, di mis primeros pasos en el ministerio. Obtuve una licenciatura en Ciencias de la Educación en 1995 y realicé un profesorado en la Facultad Teológica Pentecostal en 1997. Gracias a Dios también logré completar una maestría en docencia universitaria, donde me gradué con honores en el año 2006 y recientemente egresado de la licenciatura en Ciencias Religiosas de la Universidad Leonardo da Vinci de Guatemala en 2020. El Señor me permitió comenzar mi servicio como pastor de la Iglesia de Dios en San Miguel en 1983. Desde el 2005 he servido como pastor de la Iglesia de Dios Generación de Salvación, un lugar donde he visto la mano de Dios transformar vidas. Además serví como supervisor nacional de la Iglesia de Dios en El Salvador entre el 2010 y el 2018. Estas experiencias han sido oportunidades maravillosas que Dios me ha permitido para poder aprender, crecer y contribuir al fortalecimiento del reino de Dios. Más que logros personales, considero que cada una de estas oportunidades han sido un reconocimiento de la gracia de Dios y de su llamado para trabajar en unidad con otros hermanos de la fe. Estoy agradecido por mi esposa Ana Luisa Madrid de Díaz, quien ha sido mi compañera de vida y ministerio. Juntos hemos formado una familia que busca honrar a Dios. Nuestros hijos Luis Aristides e Ingrid Saraí también comparten este llamado y sirven con pasión al Señor como empresarios con alcance internacional y como ministros de alabanza. Son fundadores de GDS Band, un grupo de alabanza que ha alcanzado a más de 13 millones de personas y que utiliza la música para glorificar a Dios y llevar su mensaje en todo el continente en los idiomas inglés, español y portugués. Al mirar hacia atrás, no puedo más que agradecer a Dios por su fidelidad. Todo lo que he logrado es fruto de su gracia, de su misericordia y del esfuerzo compartido con aquellos que han caminado fielmente conmigo. Mi mayor anhelo es seguir sirviendo, enseñando y siendo un instrumento en las manos de Dios para edificar su reino. Llegó el momento de compartir con la nueva generación todo lo que el Señor me ha permitido experimentar y aprender. Mi oración constante es que este legado inspire a otros a caminar en fe y en dedicación para las siguientes generaciones. Bueno, demos un aplauso al Señor por el ministerio de nuestro hermano, ¿verdad? Es una bendición el poder conocer la vida de un pastor, ¿verdad? Ha tenido una trayectoria por dedicarse al camino del Señor, ¿verdad? Precisamente yo ingresé a la licenciatura en la Iglesia de Dios, en el Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Y fue en el tiempo de él que, bueno, se hizo la solicitud y él pues accedió, ¿verdad? Porque yo era el único de que no era de la Iglesia de Dios como denominación, ¿verdad? Pero sí de la Iglesia del Señor, ¿verdad? Y bueno, fui aceptado y fue bien recibido. Y gracias al Señor por la oportunidad. Yo le estaba dando de nuevo las gracias a Él por la oportunidad de poder estudiar en ese instituto tan prestigioso, ¿verdad? Y bueno, fue en el tiempo en que él estaba, ¿verdad? Y lo miraba yo de repente que él llegaba y decían, él es el supervisor nacional. Y bueno, un día me acerqué a él y le dije muchas gracias, ¿verdad? A lo mejor no se acuerda porque, bien creo que sí, porque era el único que no era de la denominación, pero yo me sentía, ¿verdad? Como parte por el acogimiento de todos los compañeros y los pastores, ¿verdad? Que llegaban a dar la enseñanza. Así que gracias por eso de nuevo, públicamente, hermano Luis, y ahora vamos a tener el privilegio de escucharle, ¿verdad? Que él comparta con nosotros y voy a darle el tiempo. Él pasa con nosotros. Démosle un caluroso aplauso de bienvenida a nuestro hermano Luis Ángel Díaz. Gracias, pastor. Gracias. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios entrega la visión y la construye en familia. Por lo que los padres y las madres tenemos una tarea delegada y responsablemente tenemos que formarnos para administrar la visión de Dios
para nuestra familia. Gracias, Pastor Antonio Polanco, por la invitación, y a la iglesia, al hermano Obed también, que me atendió antes de que empezáramos acá la actividad del culto. Gracias, y espero pues de que Dios en su misericordia hable a nuestra vida, porque sí que lo necesitamos. Antes de entrar a la consideración del tema, quiero contarles brevemente que en diciembre del año pasado hice el lanzamiento de este libro. Lo veo un poquito manchadito porque hay bastantes que me lo han firmado. Y de repente pues me empezaron a firmar en la portada, y ahí aparecen las firmas y nombres de quienes han estado participando de la conferencia vinculada con el libro. Desarrollar una visión es básicamente un libro en el que relato 70 años de historia de mi familia, desde mis padres hasta la fecha. Y justamente lo que he entendido es que Dios entregó una visión, y cada generación fue responsable en desarrollar esa asignación de parte de Dios. Y en el libro pues desarrollo 13 capítulos en los que relato ciertas etapas críticas de la vida. Son 15 temas en los que señalo ciertos momentos críticos, pero también el tipo de decisiones que en su misericordia Dios permitió a mi familia y sobre todo a mis padres poder desarrollar sin conocer de Dios. Esa es una cuestión importantísima, el hecho de que Dios siempre está actuando a pesar que estamos apartados de Él, pero en el caso de mis padres Dios tuvo misericordia para llevarlos en un proceso que desembocó en su encuentro con Cristo, y ellos decidieron recibir a Cristo en su corazón. La historia es larga, usted podrá leerla en el libro. Y en este libro pues también señalo cómo es que yo como pastor y como servidor del Señor desarrollé la parte que a mí me correspondía. Y pues gracias al Señor, en cuanto a mis hijos, Dios me permitió orientarlos de tal forma que ellos ahora pueden hacerse cargo de la parte que les corresponde, y gracias a Dios lo están haciendo bien. Así que este libro básicamente es desarrollar una visión. Muchas veces uno dice, no, yo tengo una visión, quiero desarrollarla, pero resulta que la visión principal es entregada a la familia. Es entregada a la familia. Muchas veces los padres no tomamos en cuenta estas cosas y nos dedicamos a otros asuntos que ahora vamos a hablarlos. Así que usted puede adquirir este libro, ahí ando algunos libros, el precio es de $19.50. Por la compra de cada libro usted también está colaborando con un colegio cristiano en la ciudad de Tacachico, porque parte de los ingresos de este libro están siendo destinados para colaborar con algunos aspectos ahí de trabajo de esa institución, que básicamente está trabajando con niños y adolescentes. Así que si usted gusta comprar el libro, pues puede hacerlo. Parte de el aporte mío son 104 reflexiones para la vida, que vienen a ser criterios de decisión para que cada padre y madre lo aplique a su propio contexto, porque la vida familiar básicamente es similar en todos. La experiencia es distinta, pero hay ciertos aspectos que Dios está esperando que cada uno de nosotros las desarrollemos. Hoy quiero hablar acerca de este tema que usted ya puede observarlo ahí en la pantalla, acerca de la familia construyendo la expansión del reino de Dios. En realidad nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios en su misericordia está esperando de cada uno de nosotros ser responsables. Pero para ser responsables nosotros necesitamos saber de qué somos responsables. ¿Cuál es la asignación que Dios nos ha dado? Y quiero hacer un breve paréntesis para felicitarles por esta actividad que ustedes están teniendo. Quiero hacerles saber que en cuanto a orientación familiar, en la gran mayoría de iglesias evangélicas en el país, es poco lo que se hace, muy poco.
y resulta de que el asesoramiento para los padres y las madres tiene que ser constante, tiene que ser permanente, diría yo, porque los padres y las madres necesitamos el asesoramiento para enfrentar diversos problemas en la vida. Las etapas en las que los padres y las madres pasamos son diversas y no siempre estamos preparados para eso. Nos toma por sorpresa la adolescencia de nuestros hijos. Las mamás se sorprenden al ver cómo fue que quién le cambió a su hijo. Y resulta que tal vez una muchacha le ha hecho cambiar a su hijo. Y empieza la mamá con ese gran conflicto, ¿verdad? O los padres, los papás también empezamos a extrañar la sencillez y la simplicidad de nuestros hijos, pero luego empiezan a cambiar y a exigir ciertas cosas. Nosotros necesitamos estarnos preparando, así que quiero animarles a ustedes a que se vuelvan estudiantes, ¿verdad? Para convertirse en excelentes padres y principalmente estudiantes de la palabra, que es lo que justamente necesitamos. Quiero compartir con ustedes este texto y los que pueden buscarlo, háganlo. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 9. Deuteronomio 6, versículo 1 al 9, tiene varios principios importantísimos que necesitamos conocerlos y entenderlos en esta ocasión. Dice Deuteronomio 6, 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como lo he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, y aquí viene esta parte importantísima del 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto realmente es de gran importancia, este texto, y por supuesto no tenemos todo el tiempo para poder analizar cada uno de los elementos que encontramos en este texto, pero sí es importante que abordemos a la luz de este texto el tema de la familia contribuyendo a la expansión del reino de Dios. Vamos a pasar al siguiente punto, y es la idea central que quiero compartir con ustedes. La familia cristiana es el primer campo misionero del reino de Dios. Cuando vive los valores del evangelio en su hogar y los proyecta en su entorno, parientes, amigos, compañeros y vecinos, se convierte en una comunidad discipuladora que refleja el amor de Cristo y multiplica la fe por medio del testimonio, la hospitalidad y el servicio. El primer campo misionero es la familia. Esto tenemos nosotros que asimilarlo, entenderlo, pero sobre todo estudiar, conocer, para poder practicarlo. Cuando nosotros vivimos los valores del evangelio en nuestro hogar y los proyectamos a todos nuestros familiares, amigos y conocidos, pues lo que vamos a lograr es un nivel de influencia en el que vamos a reflejar tres cosas: el amor de Cristo, la fe, la hospitalidad y el servicio. Cuatro aspectos importantísimos que tenemos que tener muy claro, que es parte de la experiencia que tenemos que proyectar hacia otras personas. Y sobre todo, en este caso, a nuestros familiares cercanos. Así que la familia cristiana es el primer campo misionero del reino de Dios. De ahí vienen otros campos, lo cual entonces nos lleva a un punto importante, y es de que
al igual que nosotros encontramos en el libro de Génesis, Dios establece a la raza humana en un ambiente propicio para crecer y desarrollar. Así que la familia viene a ser básicamente el elemento principal, el grupo pequeño principal sobre el que se edifica todo el proyecto de Dios para la raza humana. Eso no ha cambiado. Sigue siendo igual. Inclusive los sociólogos nos hacen saber que la familia es la base de la sociedad. Eso lo dicen los sociólogos. En la Biblia nosotros encontramos básicamente ese principio. Por lo tanto, es aquí donde insisto en el aspecto que señalé al principio de mi intervención, de que la visión surge de Dios, pero se construye en familia. Por lo tanto, nosotros necesitamos desarrollar nuestra capacidad de liderazgo para poder proyectar, influenciar y desarrollar el potencial de cada miembro de la familia. Lamentablemente, los cristianos no siempre somos conscientes de la misión de Dios para nosotros. Y estamos muy preocupados en asuntos materiales, económicos, etcétera, que no son malos, los necesitamos, pero no pasamos a otras áreas que vienen a ser las principales, como es el proyecto de Dios para cada familia. Pasamos al siguiente punto. Tiene que ver con el objetivo general que quiero compartir con ustedes en este caso. Analizar como familia cristiana, cómo la familia cristiana puede participar activamente en la expansión del reino de Dios desde su entorno inmediato, identificando los desafíos actuales y proponiendo soluciones bíblicas y prácticas que fortalezcan su testimonio evangelizador. Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer nuestro testimonio evangelizador. Cuando una persona es evangelizada y decide entregar su vida a Cristo, le cambiamos la vida. Porque Cristo le cambia la vida a toda persona que le recibe en su corazón. Nosotros entonces, cuando estamos evangelizando y logramos que la persona tome la decisión de entregar su vida a Cristo, le estamos cambiando la vida. No nos reduzcamos al pensar de que una persona que viene a la iglesia, que bueno, la iglesia está creciendo, sí, pero es mucho más que eso, porque le estamos cambiando la vida a toda una descendencia. Esto es importante, hermano. La labor que hacemos en la evangelización desde nuestros hogares es importante, porque lo que estamos justamente haciendo es transformando la vida de la gente a través de la influencia de la evangelización. Y nuestro hogar justamente es la base de eso. En el siguiente aspecto que quiero tratar o señalar son los objetivos específicos. El primero, comprender el papel misionero de la iglesia en el plan de Dios y su relevancia en la expansión del reino. Número 2, identificar los problemas, obstáculos que dificultan el testimonio familiar cristiano en la sociedad actual. Y número 3, proponer soluciones bíblicas, espirituales y prácticas que permitan a la familia ser luz en el hogar, su comunidad y sus relaciones cotidianas. Nosotros necesitamos saber a qué es que el Señor nos ha llamado. Necesitamos saber cuáles son los obstáculos que estamos teniendo, porque los hay. Muchos obstáculos. Necesitamos también tomar acción sobre las soluciones para que podamos cumplir con la tarea que Dios nos ha asignado. Quiero hacerle saber que usted vive en esta ciudad no es por casualidad, hermano. Usted vive en esta ciudad porque Dios tiene un propósito y nosotros tenemos que descubrirlo. Muchas veces nos quejamos. Algunos dicen, ¿y por qué no nací en Suiza? O sea, hubiera querido ser europeo. Lo tengo todo para ser europeo, dice, pero imagínense, nací aquí en El Salvador. Quejándose, ¿verdad? No, encontrémosle sentido a esto, porque hay propósito de Dios por el cual nos permitió vivir en esta época y en este lugar. ¿Para dónde lo va a mandar Dios después de acá? Pues no sé.
Eso va a depender de nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo como líderes para tomar las decisiones correctas a medida que pasa el tiempo. Como una breve introducción sobre este tema, señalo lo siguiente: la familia es la célula básica de la sociedad y el primer instrumento de Dios para transmitir la fe. En los primeros siglos del cristianismo, como lo explica Justo González, la fe se expandió principalmente a través de redes familiares y domésticas, padres, hijos y comunidades que abrían sus casas al evangelio. En la actualidad, la secularización, el individualismo y el materialismo han debilitado la vida espiritual de la familia. Acá en este aspecto señalo fundamentalmente que la familia es la célula básica desde donde Dios está construyendo el proyecto de vida para esa familia y para otras familias. Así que para transmitir la fe, y esto no tiene que ver con aspectos simplemente con la salvación, sino con la transformación total y completa de cada familia para que se ponga al servicio de Dios y de la sociedad. Porque déjeme decirle, hermano, que una familia cristiana desarrollada, entrenada, formada para servirle a Dios y a la sociedad a la que pertenece, en verdad promueve un cambio significativo. Usted lo ha experimentado. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no estamos conscientes, no somos conscientes de la gran labor que Dios nos ha dado. Quiero hacerles saber que Dios nos ha traído cada quien a su respectiva iglesia o denominación para trabajar para Él. Amén, hermano. O sea, muchas veces hay personas que se congregan en las iglesias por motivos equivocados. Algunos dicen: no, yo necesito trabajo, así que yo me voy a congregar para que Dios me consiga trabajo. No, yo necesito casarme, yo quiero congregarme en algún lugar, tal vez ahí encuentro al príncipe azul, no sé si va a ser de qué color, pero el caso es que la gente se congrega por muchos motivos erróneos. No, quiero decirles que Dios nos ha traído aquí a servirle, a trabajar para Él, para bendecir a otras personas, empezando por los de nuestra casa. Siguiente aspecto. Sin embargo, John Stott recordaba que la verdadera iglesia comienza en casa, donde los miembros aprenden a amar, servir y evangelizar con el ejemplo. Esto es importantísimo. En nuestros hogares se tiene que aprender a amar. Primeramente a Dios y luego entre nosotros, a servir. En nuestros hogares primero se aprende a servir y luego a evangelizar con nuestro estilo de vida. Y aquí es donde empiezan a complicarse las cosas, porque nos conformamos a un desarrollo un tanto mediocre y eso hace que las cosas no funcionen. Por lo tanto, la familia del siglo XXI está llamada a convertirse nuevamente en embajadora del reino de Dios, mostrando a Cristo en el hogar entre sus parientes, amistades, compañeros y vecinos. La fe no se limita al templo, se vive en cada espacio de la vida cotidiana. Nosotros como cristianos hemos limitado la vida cristiana al templo. Así que cuando las personas vienen al templo, vienen en modo cristiano. Pero cuando llegan a la casa, algunos se convierten en modo ogro, la señora en modo luchadora, y así sucesivamente. Cuando llegan al trabajo, en modo lépero. Qué terrible, con la cherada, ¿verdad? En modo destartalado. Pero cuando venimos al templo, en modo evangélico. Esta falta de integridad está afectando nuestra propia vida y la de nuestra descendencia. Porque quiero hacerles saber que el ejemplo se queda con las familias. Las expresiones, las palabras, las formas de comportamiento, las reacciones se quedan con la familia. Nosotros mismos tenemos frases que oímos de nuestros abuelos o de nuestros padres y las repetimos, lo cual indica de que hay una influencia de parte de ellos, que aunque ya no están con nosotros, pero
se quedaron esas frases. Así que el comportamiento, las formas de pensar se van quedando en cada descendencia. Por ese motivo es que nosotros tenemos que entender que somos embajadores del reino de Cristo. Esto nos ayuda a entender que la responsabilidad que tenemos es enorme. Vamos al siguiente aspecto, que tiene que ver con las soluciones, los problemas que surgen en el proceso de contribución familiar a la expansión del reino. ¿Cuál es el primer problema? El individualismo y la falta de unidad familiar. Muchos hogares cristianos viven desconectados emocional y espiritualmente, lo que debilita su testimonio público. Es decir, viven bajo el mismo techo, pero cada quien en sus propios asuntos. El esposo por una ruta, la esposa por otra ruta, los hijos por otra ruta. Sí viven ahí bajo el mismo techo, pero cada quien tiene su corazoncito en direcciones totalmente diferentes. Lo cual implica de que no hay una conexión ni espiritual ni emocional. Porque todos están súper, hiper, mega ocupados en sus propios asuntos. No hay tiempo para poder construir relaciones cercanas. El otro problema es la ausencia de oración y vida devocional familiar. Las familias modernas dedican tiempo al entretenimiento, pero no a la comunión espiritual, lo cual impide que Dios sea el centro del hogar. Usted sabe que pues el entretenimiento es necesario, pero resulta de que somos más activos para el entretenimiento que para la comunión espiritual. En nuestros hogares necesitamos construir tiempos espirituales. Necesitamos tiempos espirituales. El texto que leímos claramente señala en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay una constancia del adulto, del viejo de la familia, de la mujer adulta de la familia. Necesitamos entender que hay una tarea que realizar los padres, las madres, los abuelos, los tíos. Tenemos un rol que desempeñar en esto. Lamentablemente, la ausencia de oración y vida devocional en la familia está perjudicando demasiado esto. ¿Sabe usted que cuando a alguien se le ocurre hacer una reunión espiritual en el hogar, muchos se resisten? Muchos se resisten. Y creo que necesitamos como familias reunirnos para orar, para leer la Biblia. No, mire pastor, aquí eso no me funciona porque fíjese que aquí estamos peleados todos. Estamos peleados. El esposo, la esposa pasan discutiendo, los hijos mejor se van a encerrar al cuarto y de repente al papá se le ocurre ver más. Mire, vengan hijos, vamos a orar y a leer la Biblia. Ve mi papá con lo que sale. Háganlo ustedes, dicen los hijos. Mire qué problema. El otro problema es el testimonio incongruente. La falta de coherencia entre fe y conducta genera confusión en los hijos y descrédito ante los vecinos y compañeros. No, de repente los hijos observan cómo mamá adora al Señor, ¿verdad? Aquí en el templo y papá, ¿verdad? Y se quedan los chicos pensando, mi papá, mira, si eso no lo hacen a casa. Eso no lo hacen a casa. Mire qué complicado eso, hermano. Yo creo que los hijos tenemos que enseñarles a que nos vean en todo momento y que vean también que corregimos los errores que cometemos para que nos crean. ¿Por qué los hijos no creen en los papás? Porque no reconocemos los errores. Y si los reconocemos, a medias. O a lo mejor ni decimos que hemos reconocido nuestro error por vergüenza, porque creemos que perdemos autoridad. Quiero hacerles saber que los padres que tienen más autoridad sobre los hijos son los que han reconocido sus errores y recapacitan. Ese tipo de padres gana más autoridad que aquel que oculta los problemas que está experimentando. El otro problema es la influencia de la cultura secular. El relativismo, el consumismo generan indiferencia espiritual, provocando que el evangelio sea irrelevante.
O sea, papá y mamá están sofocados por lo material, así que lo espiritual no es prioridad. Por lo tanto, los hijos no perciben que lo espiritual sea básico. No lo perciben. Y en cuanto al relativismo, tiene que ver con el hecho de pensar, pues no dice si es que una no es ninguna. Y esta forma de pensamiento está basada en esa filosofía relativista. Una no es ninguna. Y usted empieza a aplicarla. ¿Va? Una cervecita, no, una no es ninguna. Un trago, no, un trago, uno no es ninguno. De repente, pues él quiere tener otra señora, pues una más no es ninguna, ¿verdad? O sea, y la señora también, ¿verdad? Uno más no es ninguno. Y el muchacho, ¿verdad? Empieza a pensar lo mismo porque ve que los padres están diciendo que una no es ninguna. Ese es relativismo. Es decir, lo que estamos es flexibilizando la ética y la moral cristiana. Y empezamos a darnos espacios. Por lo tanto, la influencia se debilita. Y lo espiritual no se ve como prioridad. ¿Quiénes son los que tienen que modelar prioridad en los hogares? Papá y mamá. Pero de repente no es prioridad para nosotros. Ahora, lamentablemente se ve que muchos padres y madres asisten a las iglesias de vez en cuando, porque no han entendido cuál es la parte qué significa el congregarse de manera permanente. No han entendido todavía. Y eso les quita la oportunidad de poder crecer espiritualmente. Número 5, la falta de visión misionera. Algunas familias reducen su fe al ámbito privado, olvidando que son parte activa de la misión de Dios en el mundo. Es lo que le sucede a muchos cristianos que no se están congregando, o los que se congregan de vez en cuando. No entienden que hay una tarea misionera que deben realizar y todo lo limitan a lo privado. Es más, hay personas que ni siquiera conocen a sus vecinos, porque desde que llegan a la casa se encierran y no le hablan a nadie más. Viven su vida cristiana ahí encerrados. Y ni siquiera a la familia le hablan. No hablan acerca de su vida cristiana. Vamos al siguiente aspecto que tiene que ver con las causas principales. Causas principales. Estamos hablando del problema que hay en las familias. Primera, pérdida de sentido de propósito espiritual del hogar. Muchos creyentes no comprenden que la familia fue creada no solo para convivir, sino para glorificar a Dios y extender su reino. Y aquí encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 3, la experiencia en el caso de Abraham, de cómo es que el impacto de su decisión dejó una marca permanente para la historia. En realidad, nuestro hogar necesita, y nosotros como padres y madres necesitamos entender que hay un propósito espiritual por el cual Dios nos estableció como familias. Entonces, la causa principal al problema del que estamos hablando es la pérdida del sentido de propósito espiritual en el hogar. Número 2, debilidad en la formación bíblica y discipulado doméstico, falta de enseñanza regular de la palabra a los hijos y ausencia de mentoría espiritual en el hogar. Miren, hermanos, en Efesios, esto es bastante extenso, pero quiero señalarles que el apóstol Pablo señala varios aspectos importantes para que nosotros como cristianos los podamos desarrollar. Vamos a leer, busque por favor ahí Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice lo siguiente: y vosotros padres provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá nosotros tenemos que entender que hay una orden. La problemática, el apóstol Pablo la entendió con claridad. Él supo, y según este versículo 4, de que había un problema.
en los grupos de familias de la iglesia en Éfeso. Así que él dice claramente: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí había un conflicto permanente. Aparte de eso, les hace saber cuál es la solución. Hay que formarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos hablando de que a los hijos hay que enseñarles palabra de Dios, con palabras y con el ejemplo. Entonces, esta causa, la debilidad en la formación bíblica y discipulado doméstico, ese es otro problema que nos está dando dificultades. Vamos al siguiente aspecto: desconexión entre fe y vida diaria. Las familias viven la fe solo en el templo, pero no la reflejan en sus relaciones sociales, laborales o vecinales. Hay una falta gravísima porque no hay manera como se conecte la fe con la vida diaria. Y esto puede suceder en todos los ámbitos. Por esa razón es que nos cuesta integrar los principios del evangelio en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otra institución a la que nosotros estemos asistiendo frecuentemente. Entonces, acá está señalada una de las causas, es que no hay conexión entre fe y vida diaria. Y luego, modelos parentales inadecuados. Padres que no practican lo que enseñan generan apatía espiritual en los hijos. Este es otro problema. Los padres y las madres no somos buenos ejemplos. Yo creo que necesitamos recuperar las prácticas espirituales. Los padres, a lo mejor, algunos pasan súper ocupadísimos, que ni tiempo de orar tienen. Los hijos nunca los han visto orar en sus hogares. Y esto es un mal ejemplo. Déjese ver, hermano. Algunos dicen: no, pero mire, la palabra dice que usted no secreto ahí con el padre. No, permítame, es que los hijos aprenden viendo. Hay que interpretar correctamente estos textos. Los hijos también aprenden viendo, tienen que verlo orar. Amén, hermanos. Nuestros hijos tienen que vernos con la Biblia en la mano. Tienen que oírnos que estamos leyendo y que estamos orando. Porque los hijos aprenden con el ejemplo. Entonces, modelos parentales inadecuados tiene que ver con padres que no están practicando lo que enseñan. Y eso genera apatía, indiferencia. Vamos a la iglesia, hijo. No quiero ir. Porque su ejemplo no lo está convenciendo. ¿Por qué razón los adolescentes no quieren asistir a las iglesias? Haga usted un repaso en las iglesias de aquí de Chalchuapa, se va a ver que adolescentes entre 13 y 15 años son pocos. Porque la generación adulta no está influenciando sobre ellos. No los convencemos. Bien, ¿cuáles son las soluciones bíblicas? La primera, reafirmar el llamado familiar a ser luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. La familia debe ser un faro espiritual que refleje amor, justicia y fe en su entorno. Hay que reafirmar el llamado de Dios a nuestra familia. Y en esta noche necesitamos volver a insistir y a comprometernos de que somos luz en las tinieblas. Necesitamos entender que a través del impacto del evangelio en nuestra vida vamos a poder provocar en la vida de nuestros hijos, principalmente, que la luz del evangelio se ilumine. Nosotros tenemos que sincerarnos, hermano, porque usted sabe que cuando hay lámparas que no funcionan en su casa o aquí en el templo, pues lo que se hace es cambiarlas. Esas lámparas que ya están pispileando, ¿verdad? Que ya no funcionan, usted tiene que cambiarlas. Así nos pasa a nosotros, hermano. Porque hay muchos papás que solo su lucita se enciende en ciertas ocasiones, pero la mayoría de veces está apagada. Es decir, las decepciones, las tristezas, los problemas de la vida diaria les hace perder la motivación, el ánimo, les hacen perder la fe y ya no encienden.
Nosotros necesitamos reafirmar el llamado familiar. A nuestra familia se nos ha convocado por parte de Cristo de que somos luz en el mundo. Luz en las tinieblas para nuestra propia familia, para las siguientes generaciones, para nuestros descendientes. Restaurar el altar familiar. Este es otro aspecto importante, dedicar tiempo diario a la oración, a la lectura, a la adoración compartida. Fortalece la unidad y la visión espiritual. Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros tenemos que entender que hay que restaurar ese tiempo espiritual en nuestros hogares. Mira, hermano, y los pastores sabemos muy bien esto, que a la gente, que nosotros como pastores, nos cuesta hacer que la gente lea la Biblia. Nos cuesta que la gente ore. Esto realmente es una realidad. Y no sé si el hermano Antonio tendrá esta misma forma de ver, pero yo lo que he visto es que a nuestra gente le cuesta orar y leer la Biblia. Y estoy hablando de cristianos. ¿Y por qué cuesta? Es que no lo están cultivando en sus casas. Ese es el problema. Nosotros, hermanos, necesitamos restaurar, y eso es lo que la palabra nos dice, restaurar el altar familiar. Y esto obviamente es una estrategia que así puede llamarse, pero llámele usted como quiera. Lo importante es que haya una acción visible en la que nosotros determinemos que nuestra casa le sirve a Dios. Pero hay que tener un tiempo espiritual. Miren, en muchos hogares, bueno, si ustedes pudieran hacer la cuenta de cuántas Biblias hay en todos los hogares de los hermanos que se congregan acá, van a salir varios cientos de Biblias, hermano. Pero ¿cuántas Biblias de esas se leen? Hay algunos hermanos que la ponen hasta para cubrir alguna cosa, para que no se vuele algún papel, ¿verdad? Aquí ponen la Biblia. En una ocasión, un pastor llegó a visitar a una familia. Era un momento especial, así que, bueno, lo invitaron, se sentó a la mesa, y en el centro de la mesa había una Biblia bien hermosa, bien bonita. Y el pastor, atraído por la Biblia, agarró la Biblia. ¡Ay, qué bonita esta Biblia! Y empezó él a hojearla, ¿verdad? Bueno, el caso es de que plática y plática, comieron. Entonces el hermano escogió un pasaje bíblico que se lo quería dejar ahí a la familia. Y a él se le ocurrió poner el cuchillo que estaban ocupando ahí de mesa, ¿verdad? Se la puso ahí, dobló la Biblia y se las puso en el centro. Entonces, cuando se fue la señora, ella había sacado los cuchillos y los platos más finos que ella tenía. Los sacaba solo para ocasiones especiales. Y vio que faltaba el cuchillo donde el pastor había comido. Y le dijo al esposo: mira, el pastor se robó el cuchillo. Y desde ese día, esta mamá, esta esposa, no volvió a ver al pastor con los mismos ojos. Lo miraba como un ladrón. Y le decía al esposo: decirle a ese hombre: ha robado este cuchillo, si este cuchillo es carísimo. Bueno, el esposo nunca le dijo nada al pastor y lo vuelve a invitar un año después y le dice: mira, le voy a decir al pastor que se robó el cuchillo. No, hombre, no sea así, deja eso. A ver dónde se cayó, le dijo. No, yo se lo voy a decir, le dijo. Ese hombre desde ese día ya me cae mal, le dijo. Bueno, el caso es de que llegaron, se reunieron y no aguantó la señora. Y le dijo: mire, pastor, el año pasado lo invitamos a comer y usted se llevó el cuchillo nuestro. El cuchillo es carísimo. Y le dice el pastor: no, le dice. Y agarra la Biblia, porque estaba en el centro de la mesa. Aquí está, mira, hermana, le dice. No la leían. La tenían solo como adorno. Amén, hermano. Si usted me invita a su casa, yo ahí voy a dejar el cuchillo.
Pocos leen la Biblia. Vamos al siguiente aspecto. Sería el número 3. Vivir el Evangelio con coherencia. El testimonio es la forma más efectiva de evangelización. Juan 13:35. Por cuestión de tiempo tendré que avanzar en esto. Los hijos, vecinos y compañeros deben ver a Cristo en las actitudes cotidianas. Mira, hermano, uno de los problemas que nosotros tenemos es que no estamos estudiando para ser mejores. Este es un problema complicado porque en la empresa, algunos trabajan en empresas, los mandan a capacitaciones para actualizarse. Y eso le permite mantener su trabajo. Si usted se vuelve reacio a las capacitaciones en su empresa, ¿qué es lo que hacen los dueños? Para afuera. ¿Y aquí cómo hacemos los pastores, hermano? Si la gente no avanza, ¿y cómo le decimos? Mire, hermano, disculpe, yo vi que usted no avanza, así que por favor, está despedido. No podemos hacer eso. No podemos. Es una cuestión muy distinta. Pero nosotros necesitamos aprender más. Número 4, hospitalidad y servicio. En el Nuevo Testamento, muchas casas fueron lugares de encuentro misionero. Hechos 2:46 al 47. La familia puede abrir su hogar para grupos de estudio, oración o ayuda comunitaria. Nuestros hogares tienen que ser lugares donde la luz de Cristo sea compartida. Y luego el número 5 tiene que ver con el discipulado generacional. Los padres deben transmitir la fe intencionalmente y enseñando y modelando los valores del reino a los hijos y nietos. El apóstol Pablo señaló claramente que por el trabajo espiritual de la abuelita y la mamá de Timoteo, él había aprendido el evangelio, el testimonio de fe. Entonces, los padres debemos de transmitir fe de manera intencional. Pero aquí yo no estoy hablando de enseñar pasajes bíblicos, de explicárselos. No. Es que lo vean realizado. Hijos, miren, tenemos este problema, pero Dios nos va a ayudar. Miren lo que la Biblia dice, oremos y ya va a ver cómo Dios va a responder. Y los hijos empiezan a observar que las promesas de Dios se cumplen. Eso es enseñar fe, texto y práctica. Resultado. Texto bíblico, práctica y resultado. ¿Cuál es la práctica? La oración, la fe. Cuando nosotros podemos ilustrar esto, edificamos a nuestros hijos. Y esa es la forma práctica de poder enseñarle fe a los hijos. Como padres necesitamos enseñarles a los hijos a creer en las promesas de Dios. Muchas veces tenemos solo ciertos decires nosotros y señalamos: Cristo es el Señor de nuestra vida, hijos. Cristo es el Señor. Sí, pero ¿cómo eso lo lleva a la realidad? ¿Cómo eso lo lleva a la práctica? Los hijos, hermanos, tienen que vernos obedientes a los mandatos de Dios. Cuando papá y mamá somos obedientes a los mandatos de Dios, los hijos entienden cómo es eso de obedecerle a Cristo. Pero cuando papá y mamá somos desobedientes, ¿qué vamos a enseñar? Desobediencia, obviamente. Pero es acá donde nosotros necesitamos saber que hay que hacer discipulado generacional. A nuestros hijos hay que enseñarles textos bíblicos, hay que enseñarles promesas de Dios, hay que enseñarles a practicarlos, hay que enseñarles a orar en base a esa promesa y que vean el resultado. Cuando la palabra dice que Cristo sana, hay que enseñarle a que vea que Cristo sana. Cuando en la palabra dice que Dios es nuestro proveedor, hay que enseñarle de manera visible que Él es nuestro proveedor. Hay que enseñarle el concepto de lo que Dios es como protector. Cuando decimos que Él es nuestro pastor, tenemos que enseñarle cómo es que Dios consuela.
Llevemos a la vida todas estas promesas de Dios. ¿Cuáles son las soluciones prácticas? Desde la teología del liderazgo y la psicología cristiana. Primero, en el hogar, establecer un tiempo semanal de culto familiar con reflexión bíblica. Hay que hacerlo. Obviamente, muchas veces hay resistencia porque las relaciones están fragmentadas, están quebradas en el hogar. Pero esta es parte de la solución. Siguiente aspecto es practicar comunicación emocional sana entre padres e hijos. Esto lo recomienda Peter Scazzero. Él ha escrito un libro importante. Si usted quiere tomar nota del nombre, busque los libros de él, son muy buenos para abordar el tema de la comunicación emocional y otros aspectos vinculados a esto. Miren, hermanos, nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de dirigirnos a los hijos. Los padres y las madres cometemos un error, porque cuando ya nuestros hijos tienen 6, 7 años, queremos que la escuela nos lo arregle al hijo. Queremos que la iglesia nos arregle a nuestro adolescente, porque el muchachito es desobediente, porque el cipote no quiere estudiar, y le decimos al profesor y le decimos al pastor y a la iglesia, por favor, ayúdenme a enderezar a este muchacho. Pero si usted ya lo arruinó, todos esos 7 años previos que los tuvo en su casa los arruinó. Ahora quiere que el pastor se los arregle. Ahora quiere que el profesor se lo haga un excelente estudiante, si ya lo arruinamos. Y como nadie puede lograrlo, entonces dicen, no, la escuela no sirve, la iglesia no sirve. Esos pastores aquí, esos líderes acá, es por gusto, esta gente no está haciendo nada. Pues si usted arruinó a los hijos, ¿y qué más quiere? ¿Quién tiene que arreglar esto entonces? Papá y mamá. Porque los hijos definen su perfil emocional, su perfil de comportamiento en los primeros 7 años de vida. Justamente en la época en la que los tenemos en la casa. Practicar o establecer metas espirituales familiares, lo que señala John Maxwell, servir, orar, crecer juntos. Qué importante que la familia sirva juntos, ore juntos y crezcan juntos. Una iglesia o una familia que sirven, que oran y que crecen juntos, es una familia que va a tener provisión de Dios, porque están creciendo. Luego, hablando con la familia extensa, que sería otro aspecto importante, mantener relaciones saludables con padres, hermanos o parientes no creyentes, mostrando amor, respeto y fe. Cuando hablo de familia extensa, me refiero a familiares que viven fuera del hogar nuestro. Estoy hablando de tíos, tías, etc. Miren, hermanos, esto es preocupante. Yo he señalado esto muchas veces en la iglesia que pastoreo, porque hay personas que son familiares y no se hablan. Ya tienen 20, 30 años de enemistad. Se congregan en la misma iglesia y no se hablan. No se dirigen la palabra. Y obviamente no es un problema solo de la iglesia en la que yo estoy. Estas familias que tienen problemas, yo les predico, pero algunos no hacen caso, otros sí, gracias a Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Miren, si nosotros queremos servirle a Cristo, necesitamos ser libres de las enemistades entre familiares. O sea, se supone que aquí venimos a recibir para amar más. Amén. Pero si yo estoy rechazando a mi familiar, no, es que mire, es que cuando fuimos niños me quitaba siempre los juguetes. Hermano, ya estamos grandes. Es más, hermano, mire, algunos pues sí, ya empezamos a sentir el olor a ciprés. Ya no podemos seguir con estos problemas. Porque mire, la vejez es tremenda, hermano. Pega fuerte. Física, emocional y psicológicamente pega fuerte. Nosotros necesitamos recuperar esas relaciones de amistad con nuestros familiares. Entonces, la familia extensa
como una iniciativa nuestra, tenemos que buscar las relaciones saludables. Sí, pero es que yo no me hablo con la fulana, pues. Usted es cristiano, tiene que hacerlo. Pero es que mire, yo ya fui la vez pasada, viera cómo me recibió, pues. Si usted cree que su sufrimiento es mayor que el de Cristo en la cruz del Calvario, pues yo le digo, está bien, no haga más. Usted sabe de que Cristo sufrió más que todos nosotros, y cualquier sufrimiento que nosotros tengamos en este tiempo, si los apóstoles resucitaran ahorita y les contáramos nuestro sufrimiento, a carcajadas, hermanos, saldrían ellos. Eso nada que ver con los leones con los que ellos se enfrentaron, porque eran leones literales. Pero nosotros, hermanos, que con cositas, ¿verdad? O sea, necesitamos crecer. Organizar reuniones familiares con propósitos espirituales y testimoniales. Mire, hermano, si usted sabe de que la familia necesita cultivar esa relación espiritual, emocional, hay que hacerlo y hay que invertir. Esta es una propuesta para lograr restaurar estas relaciones de familia. Pero quiero hacerle saber que la familia necesita testimonios frescos. Por ejemplo, si usted va a celebrar su aniversario de haber aceptado a Cristo, hágalo, invite a su familia. Miren, familia, yo este día estoy celebrando mis 25 años de cristianismo. Hágalo, invite a los familiares. Eso no es malo hacerlo. Pero busque la forma de organizar reuniones familiares donde el testimonio sea la parte principal. En cuanto al siguiente aspecto, que son con los compañeros y amigos, ser ejemplo de ética y servicio en el trabajo. Hay que hacerlo todo para el Señor. Ser ejemplo. Yo sé que es bien complicado porque en el trabajo hay cantidad de compañeros y compañeras, pues si no son cristianos, pues capaz que lo meten a un grupo de WhatsApp donde hay degenere de todo, ¿verdad? Es que mire, pastor, a mí a la fuerza me metieron. ¿Y por qué no se sale? Pues no se sale de ese grupo de WhatsApp. Ay, pues sí, es que me van a decir que soy anticuado. Sí, pero usted es cristiano. En una ocasión tuve que decirle a un joven de nuestra iglesia, un joven adulto, porque él me contó el problema que tenía. Mire, pastor, que me metieron este guay y me enseña todo. No, hombre, ¿y por qué no te has salido? Es que me van a criticar si me salgo. Sí, pero aquí está mal, le digo yo. Tienes que salirte de ahí y buscar otra forma en la que te comuniques con ellos. Así que, ser ejemplo de ética, invitar a compañeros a actividades de la iglesia o grupos pequeños. Invite a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, invítelos. Es que mire, pastor, no me creen. Va, entonces arregle las cosas con Dios primero y luego pues haga su trabajo como testimonio para que la gente le crea. Mostrar fe práctica en medio de las dificultades o injusticias. Usted sabe que a pesar de los problemas que tengamos, la palabra de Dios nos va a respaldar siempre. Como cristianos necesitamos mostrar nuestra fe. Nuestra fe hay que mostrarla a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio. En una ocasión que estuve durante 2 años siendo parte de un proceso académico, pues ahí habían solo profesionales, todos eran profesionales, gente destacada, porque yo empecé a escucharlos y no, estos saben. Pero yo necesitaba dar testimonio de Cristo. Algunos eran contrarios al evangelio. Pero decidí llevar una Biblia. Así que ahí decía, Santa Biblia. Así que la ponía sobre el escritorio y ahí la dejaba. Y algunos pasaban. Y de repente me dice uno de ellos, ¿me presta esta Biblia, Luis? Me dice, sí, agarra. Y empieza a leerla, a buscarla. Me dice, disculpe la confianza, me la regala, me dice. Claro, llévesela, le dije yo. Y yo tenía como 10 Biblias en la casa solo para eso. Así que el siguiente día traje otra y la volví a poner ahí. Y me dice otra persona, ¿y a mí no me va a regalar? Agárrala. Así que regalé como 8 Biblias. Hay que invertir, hermano.
No le vaya a decir, mira, vale $10. No, no, no. El caso es de que se abrieron ellos a la oportunidad de hablar de Cristo. Lo que me sorprendió fue que uno de los más reacios, al finalizar la carrera, dice, bueno, ya terminamos, compañeros, y yo quisiera pedirle al pastor Luis que nos dirija en una oración. Logré que ellos valoraran lo que Dios había entregado a sus vidas. Otros compañeros en otras carreras universitarias, sin yo saberlo, con los años ellos se convirtieron a Cristo. Y uno de ellos me dijo, gracias Luis, porque aquella Biblia que usted me regaló, me dice, me hizo reflexionar, la leí, me dice, porque yo le di indicaciones cómo leerla. Y se congregaba en una iglesia en esa época. Entonces creo yo, hermanos, que nosotros necesitamos entender que hay que invitar a los compañeros a la iglesia, un grupo familiar o de la forma que usted lo considere más conveniente. Mostrar la fe práctica en medio de las dificultades o injusticias, en medio de los problemas, es importantísimo. Ahora, con los vecinos, ¿qué podemos hacer con los vecinos? Practicar la hospitalidad y apoyo comunitario, iniciar pequeños actos de servicio, orar por los enfermos, compartir alimentos, visitar hogares en crisis, convertir el vecindario en espacio de misión urbana cotidiana. Esto lo señala Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito. Con los vecinos, identifiquemos qué vamos a hacer. Y luego, como conclusiones, diría lo siguiente. Creo que se me pasó aquí, conclusiones. La familia cristiana es una extensión del reino de Dios y su primera misión es reflejar el carácter de Cristo en la vida diaria. Número 2, la expansión del evangelio comienza en casa, continúa en la familia extendida y se proyecta hacia la comunidad y el entorno laboral. Número 3, el testimonio familiar coherente es más poderoso que cualquier discurso religioso. Una familia que ama, sirve y ora unida es un mensaje vivo del reino. Miren, hermanos, con solo que nos portáramos bien, la gente creyera en el evangelio. Con solo que nos portáramos bien. Le aseguro. Y hasta nos van a preguntar, mire, ¿y usted qué es? Yo lo veo distinto a todos nosotros. Pero como nos ven iguales, pues sí. Y entonces no nos van a preguntar nada. Se ríe de los chistes léperos de los cheros, ¿verdad? De los compañeros de trabajo, de no sé qué. Y si hacen una reunión familiar, también se echa sus heladitas, ¿verdad? Y todos los familiares, no, mira, es que yo no soy tan fanático, o sea, no, yo soy cristiano, pero yo no soy tan entregado como algunos hermanos fanáticos. Así que yo me echo mis copitas, ¿verdad? De vez en cuando, mis bailaditas, ¿verdad? Y carnivalitos aquí, y que no sé qué, o sea, empezar a hacer un montón de zafarranchos. No le van a creer. No le van a creer. Nosotros como cristianos tenemos que entender que la transformación es moral y ética. No estoy diciendo que reunirse con sus familiares es malo. Bueno, mi papá, en el caso de él, cuando se reunía con sus familiares, todos tomando licor, pero él no. Porque él se convirtió a Cristo de verdad. Y él era más bolo que el guaro, decía él. Pero él no volvió a tomar. Y hace unos meses, quizás a principios de este año, un tío mío me dice, mira, me dice, es que el cambio de tu papá fue exagerado. Me dice. De verdad creímos que él era cristiano. Ellos lo vieron. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que hay necesidad de que nuestro testimonio justamente sea coherente. Con solo portarnos bien ganaríamos a la gente para Cristo. Con solo portarnos bien, porque la gente nos aceptaría las invitaciones. Mire, vamos a la iglesia. Sí, claro, cómo no, yo quiero saber dónde es que usted está aprendiendo el estilo de vida que tiene. Vendrían, asistirían a todas las iglesias. Bueno, dicen que el 45% de la población cristiana es cristiana evangélica aquí en el país.
Digo, yo hago mis cuentas, ¿verdad? Con las denominaciones más grandes. ¿De dónde está esta gente? Digo yo. Porque estamos hablando de más de 2 millones y fracción. Pero al hacer cuenta de las denominaciones más grandes del país, no llegan a los 600,000. ¿Y a dónde está ese montón de gente? Yo creo, hermano, que hemos hecho del evangelio más bien un estilo de vida más social. Y a eso se debe que nos impacta muchas veces negativamente esto. Número 4, la iglesia debe capacitar a las familias para ser misioneras en su entorno, formando hogares espiritualmente sanos y emocionalmente estables. Y por último, las recomendaciones. La primera recomendación: el testimonio familiar coherente es más poderoso que cualquier, permítanme, es para la iglesia local. Desarrollar ministerios de discipulado familiar que integren a padres e hijos, capacitar a líderes familiares en evangelismo relacional y consejería espiritual, fomentar una cultura de misión desde el hogar, conectando cada familia con la visión del reino. Para líderes y para los pastores, enseñar con el ejemplo que la misión comienza en casa, motivar a las familias a ser embajadoras del reino, no especuladores, implementar estrategias basadas en liderazgo servicial y compañerismo pastoral. No puedo entrar en explicar todo esto porque el tiempo ya se me fue. Pero sí les dejo ahí la recomendación de la bibliografía que ustedes pueden consultar para todo esto. Me gustaría que posteriormente puedan compartir la presentación esta para que les quede a ustedes de material de estudio. Hermanos, hay muchas cosas que necesitamos hacer. Quiero poner el tema para que recordemos de qué hemos estado hablando. La familia contribuyendo a la expansión del reino de Dios. Todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Y en casa, ¿quiénes son los que lideran? Papá y mamá. Abuelos y tíos. Hay algunos que piensan que por ser abuelos ya terminaron y ya hasta compraron su terrenito para a dónde va a ir a terminar sus días, ¿verdad? Ya tienen pagado todo el servicio funerario, ¿verdad? Y dicen, yo ya terminé. Bueno, si Abraham tenía 75 cuando apenas empezó su ministerio, y Caleb tenía 80 cuando dijo, denme en esa montaña y yo la voy a conquistar, entonces usted no ha terminado, hermano. Quizás ni ha empezado. Porque hemos estado acostumbrados a una vida cristiana tranquila. Tranquila. No, espérense, hermano, que el pastor mucho quiere de nosotros. O sea, no, yo no me quiero morir de un ataque al corazón, ¿verdad? Quiero ir tranquilo. Y agarró con mucha pasividad la vida cristiana. Si hay alguien acá de 81 años, todavía está en el margen de lo que acabo de hablar. Alguien tiene que empezar en la casa. Algunos tíos dicen, no, pastor, mire, ¿yo qué puedo hacer? Pues si mis sobrinos no son mis hijos, Sí, pero usted sabe que el tío tiene una llave y las tías tienen una llave que nadie más tiene. Porque hay cosas de sus sobrinos que solo usted lo sabe. Ni siquiera el papá y mamá de ese muchacho lo saben, usted lo sabe. Porque los tíos y las tías que hacen bien su función de tíos y tías, ganan el corazón de sus sobrinos. Ya va la cipota a contarle a la tía, tía, mire qué me pasa esto, muchachita, ¿y qué te pasó, hija? ¿Y ya lo sabe tu mamá y tu papá? No, tía, pero no se lo diga, por favor. Ay, mira, yo te voy a guardar este secreto, pero vas a tener que hablar con tu mamá, porque esto es grave lo que has hecho. Y iba acompañándola hasta que por fin su hermana o su hermano ni cuenta se dio que usted sabía. Y usted hasta da rostro de admiración cuando su hermana mira, hasta cipota. ¡Qué muchachita! ¿Y cómo fue que hizo eso?
Pero usted lo sabía. Ese ministerio se lo ha entregado Dios, hermano, porque es para salvaguardar a sus sobrinos. Es parte de su descendencia. Creo que nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Y los abuelos que piensan que ya terminaron, quiero decirles que no. Abraham era un abuelo, sin hijos, pero era abuelo. Y por fe, tatarabuelo, no sé ni cuánto, ya no sé el nombre que tienen después de tatarabuelo. Pero tuvo un ministerio. A los abuelos les digo, solo créanle a Dios. Abraham, eso fue lo que hizo, creyó y obedeció. Haga eso, crea y obedezca. Y su aporte para su descendencia va a ser ese. Su ejemplo, su fe, su obediencia. Quiero cerrar este tiempo con una oración. Voy a pedirle a los papás, a las mamás, a los abuelos, a las abuelas, a los tíos y tías que pasan aquí al frente. Necesitamos hacer una oración, porque hay que enderezar el camino de la descendencia. Hay que enderezarlo. Pasen rapidito, hermanos, porque ya el tiempo se me fue, ya van a ser las 9 de la noche y se va a hacer más oscuro. Un poquito más para adelante para que los hermanos vayan teniendo espacio, hermanos, ahí. Miren, hermanos, Dios nos ha permitido ser lo que somos, no porque lo merezcamos, sino porque así es Él. Dios es buena gente, hermano. Él es regalón, Él es generoso, Él cree en todos nosotros. Pero nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. La fe va en dos direcciones. Fe en Él, pero también fe en nosotros. Creer que nuestra parte la vamos a hacer bien. Vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos perdone por todos los errores que hemos cometido. Porque acá todos los que estamos al frente, papás, mamás, abuelos y tíos y tías, todos hemos cometido errores. Pero una vez que le hayamos pedido perdón a Dios por nuestros errores, yo quiero pedirles que retomen la tarea que Dios les ha dado. Porque la familia es el primer espacio del reino, es el primer espacio misionero del reino. Hay que hacer funcionar esto. Y tenga en mente que usted está bendiciendo a través de esta oración no solo su persona, sino a su familia, pero sobre todo a su descendencia. A su descendencia. Llámese hijo, llámese sobrino, llámese nieto. A su descendencia. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados, mi Señor. Perdónanos porque no hemos hecho lo que tú nos has puesto a hacer. Hemos cometido muchos errores, de los que ahora, Señor amado, los exponemos delante de ti para pedirte que nos perdones. Por favor, perdónanos, mi Señor. A lo mejor hemos dicho cosas que no debimos de haberlas dicho. Dimos consejos que no estaban correctos. Dimos un mal ejemplo, Señor, y nuestra descendencia está aprendiendo mal lo que significa ser cristiano. Así que, Señor, en esta hora queremos reconocer nuestros errores y pecados. Probablemente, mi Señor, habremos ofendido a más de algún familiar con nuestras palabras, con nuestras acciones, mi Señor. Perdónanos, por favor. Perdónanos, Espíritu Santo. Ahora, Padre, nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos que necesitamos de ti.
reconocemos que necesitamos de ti. Así que, Señor, nos humillamos delante de tu presencia para pedirte que obres en nuestra vida. Señor, danos fuerza, restaura nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra fuerza emocional y física, nuestra fuerza mental, sea renovada en tu nombre, Señor. Que podamos recibir cada vez más de ti a través de tu palabra, del estudio de tu palabra, de la memorización de textos bíblicos, de la disposición de someternos a tu palabra. Señor, queremos tomar nuestros tiempos de oración más en serio y entender que nuestras oraciones son escuchadas por ti. Así que, Señor, en esta hora nos ponemos en la brecha, nos ponemos en la posición de liderazgo que tú nos has dado, y sea tu misericordia y el poder de tu Espíritu Santo bendiciéndonos, Padre amado. Espíritu de Dios, queremos cumplir el llamado que nos has hecho. Ahora, Padre, en esta actitud de oración intercedemos en clamor por nuestra descendencia. Vamos, hermano, empieza a orar por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos, por sus bisnietos, por sus primos, por sus tíos, por sus abuelos, por sus hermanos, por sus padres, por sus madres. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, enséñanos a poner a nuestra descendencia cada día en tus manos. Entregamos a ti nuestros hijos, entregamos a ti nuestros nietos, entregamos a ti nuestros bisnietos, nuestros primos, nuestros familiares. Los ponemos en tus manos para que tú hagas con cada uno de ellos según tu propósito. Espíritu Santo, en esta hora ponemos en tus manos nuestra descendencia. En el nombre de Cristo oramos en este momento, Padre amado, para que siempre haya palabra tuya para nuestra descendencia. Y sobre todo con aquellos que no conoceremos, descendientes nuestros que no vamos a conocer. Desde ya, Padre amado, los ponemos en tus manos. Y si tú aún no has venido a esta tierra, Padre amado, si tú, mi Señor, no has venido a esta tierra aún, que esta oración, Señor amado, tenga resultado, efecto en esa generación. Padre, te pedimos que nuestra descendencia siempre proceda al arrepentimiento. Que nuestra descendencia reconozca sus pecados y que siempre te busquen, Padre amado. Oramos, Señor, para que tú prosperes espiritualmente nuestra descendencia, para que tú prosperes social, cultural, ética, moralmente a nuestra descendencia, para que tú hagas prosperar económica y laboralmente a nuestra descendencia, que nunca falte pan, que nunca falte el trabajo, que nunca falten las finanzas, que siempre haya respuesta tuya. Oro, Señor, para que nuestra descendencia te conozca como el Dios que sana, como el Dios que restaura, te conozca como el Dios que provee, como el Dios protector, como el Dios pastor. Yo te pido, Padre, que en mi descendencia siempre te reconozca. Que mi descendencia, Señor amado, siempre te busque a ti. Y cuando pequen delante de tu presencia, yo te pido, Señor, que mi descendencia se arrepienta de sus pecados. Oro, Padre amado, para que sean humildes delante de ti y que jamás el orgullo se posesione de ellos, sino que solo la humildad en ti prevalezca. En esta hora, Padre amado, oramos por los familiares que están enfermos. En el nombre de Cristo,
Creemos que tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador, Espíritu Santo. Tú te mueves en medio de nosotros para sanarnos. Sánanos, Espíritu Santo. Sánanos, Espíritu Santo. Todo cuerpo con cáncer sea sanado en el nombre de Cristo. Todo cáncer sea tratado por el poder de tu Espíritu Santo. Porque tú eres Dios de poder. Tú eres Dios que sana. Tú eres Dios que nos levanta. Así que sea primeramente recuperada la fe de tu pueblo. Fe en tu palabra. Fe en tus promesas. Porque cada promesa es activada cuando la creemos. Así que, Padre amado, sánanos. Sana toda enfermedad del sistema nervioso. En el nombre de Cristo, el poder de tu Espíritu Santo, sanando nervios enfermos. Espíritu de Dios, obra tú sanando sistemas digestivos enfermos. En el nombre de Cristo, el poder de tu Espíritu Santo, obrando entre nosotros. Señor amado, esos dolores intensos de cabeza sean sanados en el nombre de Cristo. Esos huesos enfermos, columnas enfermas, sean sanadas en el nombre de Cristo. Pulmones enfermos, gargantas enfermas, ojos enfermos, oídos enfermos, sean sanados en el nombre de Cristo. Esa piel enferma sea sanada. Esos músculos enfermos sean sanados. Padre, tu mano poderosa obrando en nosotros. Y te pedimos para que nuestra descendencia siempre tenga la experiencia de la sanidad física, de la sanidad emocional. Tu mano poderosa, Padre amado. Espíritu Santo, alimenta nuestra fe cada día. Alimenta nuestra fe, mi Señor. Alimenta nuestra fe. Necesitamos ser gigantes en fe. Necesitamos creerte más. Porque nuestro problema justamente es eso. Necesitamos hacer crecer la fe, mi Señor. Padre, gracias te damos. Oramos para que nuestros hogares sean lugares de salvación, sean espacios de evangelización, sean espacios de adoración, sean espacios donde le cambiemos la vida en tu nombre a los demás, mi Señor. Y como padres, madres, tíos, abuelos, podamos hacer nuestra parte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden pasar a sus asientos, hermanos. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, pastor, por la oportunidad de predicar la palabra. Aleluya. Bien, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra, que siempre llega a tiempo. Siempre hay algo que el Señor impulsa en nuestras vidas, ¿verdad?